Muy buenas tardes, estimado público. De parte de la Gerencia Corporativa de Tecnología y la Universidad Corporativa SAGO, queremos darle la más cordial bienvenida a esta TecnoWeek 6.0. La charla que se estará impartiendo en unos minutos se denomina Cómo gestionar nuestra inteligencia emocional durante un proceso de cambio. Mi nombre es Kendall Aguilar Zamora, soy ejecutivo de la Universidad Corporativa SAGO y en conjunto con mi compañero Jeffrey Sánchez Sánchez del área de tecnología estaremos moderando esta sesión. Es muy importante que antes de iniciar la charla debamos dar o a conocer ciertas pautas, como por ejemplo que la sesión va a estar siendo grabada con el propósito de postear el video en la comunidad de la Gerencia Corporativa de Tecnología. También ustedes podrán observar que su cámara y micrófono están habilitados, esto para poder garantizar que no existe ninguna interrupción. En caso de alguna consulta, la puede canalizar preferiblemente en la opción del PIR que se encuentra en la parte superior del sistema de Microsoft Teams, o bien también si no encuentra esta opción, la pueden canalizar por el chat, no hay ningún tema. Bueno, sin más preámbulo, quiero darle el pase a mi compañero Jeffrey Sánchez para que pueda hacer la introducción del presentador. Adelante, Jeffrey. Muchas gracias, Kendall. Bienvenidos a los compañeros y a los clientes que nos acompañan hoy. Es un placer tenerlos por acá. Hoy nos acompaña don Julio Bermúdez. Él tiene 10 años de laborar en el conglomerado financiero. Actualmente labora en la gerencia corporativa de capital humano como especialista en cambio organizacional. Es licenciado en contaduría pública y actualmente estudiante de cuarto año de psicología. Cuenta con certificaciones en gestión de cambio por PROSI y Lean Change Management, Scrum Master, Agile Coach y agilidad en recursos humanos. Adelante, don Julio, bienvenido. Muchas gracias, Jeffrey, Kendall, compañeros, público que nos acompaña. Me siento muy honrado realmente de compartir con ustedes este tema que es muy apasionante, muy importante hoy con la realidad que vivimos de tantos cambios. Así que espero que realmente sea un espacio pues, de mucho provecho para todos. Me permito compartirles pantalla y ustedes me confirman cuando ya se logre ver bien. Listo, Julio, Sí, adelante. correcto. Perfecto. Bueno, como les comentaba, un tema que definitivamente nos involucra a cada uno de nosotros y es cómo podemos precisamente gestionar de una manera correcta nuestra inteligencia emocional durante un proceso de cambio. Y quisiera comenzar esta tarde compartiéndoles esta frase de Santiago Ramón que dice, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Y bueno, no es cualquiera quien lo dice porque propiamente lo comenta alguien que es premio Nobel y padre de la neurociencia moderna. Entonces nos está diciendo, no estamos condicionados para toda la vida. El ser humano tiene la capacidad de desarrollar nuevas inteligencias, siendo una de ellas también la inteligencia emocional. Y pues bueno, antes de comenzar, sí quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan el término de inteligencia emocional? Así que aquí en pantalla tenemos un código QR para que ustedes puedan ingresar. Se van a encontrar con esa primera pregunta. Igual se las voy a compartir por acá en pantalla. La contraseña para poder ingresar es la palabra SAGO. Y mientras tanto, ustedes pueden ir escaneando este código QR y contarme qué entienden ustedes por inteligencia emocional, qué se les viene a la mente. De igual forma, pueden irlo comentando también por el chat, si así lo prefieren. Les comparto por acá de nuevo. ¿Qué entendemos por inteligencia emocional? En el chat estaba Saber cómo aportando manejar. que manejo de Perfecto, emociones por aquello. excelente. Serenidad, gestionar las emociones, controlar las emociones, cómo reaccionamos ante las situaciones, control. Se repite mucho la palabra control y más adelante vamos a hablar de eso. Dominio propio, gestión de las emociones, autocontrol. Vamos a ver si es un mito o una realidad que podemos controlar las emociones. Comprender las emociones, manejo efectivo de situaciones complicadas, asertividad. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por esta participación y quiero hacerles una segunda pregunta. ¿Cuáles emociones creen ustedes que nosotros enfrentamos cuando estamos en un proceso de cambio? En una palabra, ¿qué emoción es la que más se vive cuando estamos atravesando un proceso de cambio?
sea personal, sea a nivel laboral, miedo, incertidumbre, ansiedad, expectativas, temor, estrés. Perfecto, vemos que esa gran palabra, incertidumbre, es la que más se repite. Esperanza, nervios, adaptación. Perfecto, vamos a hablar un poco más adelante de dónde viene esa incertidumbre y cómo podemos gestionarla. Muchas gracias por la participación. Definitivamente estamos muy acertados con lo que es la inteligencia emocional y esas emociones que son visitantes cuando estamos atravesando un proceso de cambio. Y bueno, pues les cuento. Daniel Goleman, que es un psicólogo que se ha especializado en este tema de inteligencia emocional, nos comenta y a manera de resumen que la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades, es decir, no solamente incluye un tema de cómo gestionar las emociones o el autocontrol que podamos tener, sino que Daniel Goleman amplía que tener inteligencia emocional significa ser capaz de motivarse, persistir frente a las decepciones, controlar los impulsos, demorar la gratificación, regular el humor, evitar que los diferentes trastornos, los problemas, las dificultades que están en el entorno disminuyan nuestras capacidades de pensar, de mostrar empatía y vean qué importante, de abrigar esperanzas. Una definición que tal vez decimos qué grande que es el término de inteligencia emocional incluye muchísimas responsabilidades con cada uno de nosotros, de cómo gestionamos, de cómo disfrutamos, cómo vivimos en este mundo mediante una correcta gestión de las emociones. Algo importante también es que Daniel Goleman nos indica que para poder desarrollar la inteligencia emocional tenemos 5 grandes componentes. El primero de ellos, y uno de los más importantes, es el autoconocimiento, que nosotros podamos entender cómo nos sentimos frente a distintas situaciones, qué situaciones a mí me estresan, qué situaciones me generan mayor temor, en cuáles situaciones me siento cómodo, dónde me siento tranquilo. Esto forma parte de esa llave para la inteligencia emocional, el autoconocerse. Un segundo punto que ustedes mencionaban bastante es la autorregulación. Una vez que yo logro conocerme, sé que puedo estar en un entorno donde tal vez estoy molesto, ¿verdad? Tengo un enojo. Entonces, si yo me logro autorregular, puedo hacer una pausa para comunicarme de una mejor manera cuando mis emociones estén en un tono acertado. Entonces, lo segundo es ese semáforo, ¿verdad? Si me está indicando una luz roja, yo me detengo y si tengo una luz verde, puedo continuar. Tengo las emociones adecuadas para poder continuar y adaptarme a las circunstancias. La tercera, que es muy importante en una situación de cambio, es la automotivación. Nosotros podemos ir a una charla motivacional, escuchar un video, leernos un libro de autoayuda, muchísimas cosas, pero realmente lo que necesitamos es saber cómo automotivarnos, porque habrán días, y ustedes lo saben, en donde las emociones no están a nuestro favor. Entonces, una persona con inteligencia emocional tiene esa capacidad de automotivarse a sí misma. Estos primeros 3 elementos tienen que ver de cómo nos gestionamos a nosotros mismos, mientras que los puntos 4 y 5 ya tienen que ver en cómo nos involucramos y nos desarrollamos hacia los demás. El cuarto tema es la empatía, y la empatía, de una manera tal vez muy acostumbrada, tendemos a decir que es ponernos en los zapatos de otra persona, pero realmente se trata de que podamos ver el mundo a través de los ojos de otra persona. Y el último punto de la inteligencia emocional son las habilidades sociales. Podríamos llegar a confundir y pensar que una persona tímida, ¿verdad? Que tal vez no disfruta tanto el estar en un contexto con tantas personas, no tenga inteligencia emocional. Y aquí hay una diferencia clave entre lo que significa ser introvertido, ser extrovertido y tener habilidades sociales. Este punto número 5 va muy de la mano con la asertividad, el saber estar, el saber decir las cosas, el saber respetar el espacio personal de los demás. Entonces, 5 temas, 5 pilares fundamentales para poder construir esa inteligencia emocional y cada una de ellas sumamente relacionadas con un proceso de cambio. Repito nuevamente, el autoconocimiento viene siendo esa llave. Inclusive hay una frase que dice, cuanto más me conozco a mí mismo, más empático soy con los demás. Entonces, sí, definitivamente la inteligencia emocional incluye estos 5 elementos. Y bueno, acá en pantalla tenemos este elefante en una oficina llena de sillas, llena de escritorios, y ese elefante lo que representa en este momento son nuestras emociones. En muchos contextos laborales, nosotros tendemos a intolerar, a rechazar
de cierta manera nuestras emociones, a pensar que solamente tenemos que enfocarnos en los resultados, en cómo está creciendo el negocio, pensar en nuestro cliente, y tenemos ahí ese gran elefante presente en cada uno de nuestros eventos, en las reuniones, en las interacciones que tenemos con los equipos de trabajo, pero que ahí están, no porque nosotros sintamos o ignoremos o intoleremos nuestras emociones significa que no estén ahí presentes. Y algo muy importante, a veces pensamos que es la razón, que es la lógica, la matemática quien toma las decisiones, cuando realmente han sido las emociones por millones de años quienes vienen tomando las decisiones. Así que definitivamente este elefante hay que estar muy atentos a lo que nos está diciendo. Y bueno, comencemos por entender, compañeros, clientes, de qué se tratan las emociones. Por acá tenemos una primera definición de una psiquiatra española que se llama Marian Rojas Estapé. Ella lo que nos dice es que las emociones son estados afectivos. En algunos casos tienen mayor o menor intensidad, pero vienen siendo una respuesta que genera nuestro cuerpo a las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor. Muestran la manera de ser de cada uno y expresan la forma en que nos sentimos. Eso es lo que nos dice Marian Rojas. Por otro lado, William James, que también es un psicólogo, él nos dice que las emociones son sensaciones corporales que nosotros experimentamos cuando estamos percibiendo algún evento. Ustedes saben que nosotros tenemos 5 sentidos y que a través de nuestro cuerpo, con las millones de neuronas que tenemos, sentimos la información, escuchamos, vemos y a partir de ahí captamos información que entra por un filtro muy importante que es la percepción. Más adelante vamos a ampliar en este tema. Pero una vez que nosotros recibimos esa información, se genera también como respuesta adaptativa las diferentes emociones. ¿Cuántas emociones creen ustedes que existan? Quisiera hacerles esta pregunta y que ustedes puedan contestarme por el chat. ¿Cuántas emociones creen ustedes que existen, que un ser humano puede llegar a sentir en cualquier contexto? ¿Qué número se les viene a la mente? ¿Cuántas emociones? Alexandra nos dice que más de 1000, más de 25, 30, miles, más de 500. Bueno, efectivamente, en promedio estamos hablando de más de 500 emociones que puede llegar a sentir un ser humano. Y a veces todo lo resumimos con que estamos estresados, ¿verdad? Al final del día, ¿cómo se siente, no? Me siento estresado, porque pareciera ser que es algo culturalmente aceptado el decir me siento estresado. Les cuento que hay diferentes tipos de emociones. Esa rama de más de 500 emociones tienen diferentes clasificaciones. Las primeras que vemos acá a la izquierda de la diapositiva son las emociones primarias. Con estas emociones nacemos y por eso nacemos hasta llorando, ¿verdad? Son respuestas emocionales básicas que responden también a facciones universales, ¿verdad? En cualquier parte del mundo usted puede identificar si una persona está molesta con solo verle la cara. Entonces, estas emociones primarias, con ellas nacemos, ¿verdad? Y sí, a manera de ejemplo, si ustedes vieron la película Intensamente, ahí pueden descubrir cuáles son esas emociones primarias, que son el miedo, el asco, la alegría, la tristeza, la ira y la sorpresa. Con estas emociones nacemos y con ellas tenemos que convivir el resto de nuestra vida. Por otro lado, tenemos las emociones secundarias. Estas tienen una mayor complejidad porque resulta que ya las emociones empiezan a combinarse y no solamente eso, sino que nosotros como seres humanos tenemos una influencia muy importante de nuestro contexto, de nuestra cultura, y es a partir de ahí donde se generan precisamente emociones secundarias, como cuáles, como la vergüenza, como la culpa, los celos, ¿verdad? Que son emociones con las cuales no nacemos, pero que aprendemos dependiendo del contexto en el que crezcamos. Hay otra manera de poder clasificar las emociones y es ya sean positivas o negativas. Y algo muy importante por acá es que no se trata de si estas emociones son buenas o malas. No existe ninguna emoción mala. Todas las emociones son necesarias, todas ellas nos transmiten un mensaje y tienen una función muy importante. La única diferencia en esta clasificación es que las emociones positivas son agradables, son placenteras y por lo que nos corresponde con las emociones positivas es disfrutarlas. La felicidad, por ejemplo, viene siendo una emoción positiva. Por otro lado, tenemos las emociones negativas que no son para nada placenteras, ¿verdad? Son desagradables y en algunos casos pueden llegar a ser perjudiciales. Más adelante vamos a ver cuándo ya una emoción negativa empieza a repercutir negativamente en nosotros. Algo muy importante es que las emociones negativas definitivamente tienen que gestionarse. Por ejemplo, la ira, por ejemplo, en este caso veíamos la vergüenza, los celos, son emociones que son displacenteras.
es necesario poder entender también que todas estas emociones siguen siendo necesarias. El ser humano siempre está buscando cómo tener una vida placentera y más bien alejarnos en la medida de lo posible de las emociones negativas. Y en un proceso de cambio, pues es algo que realmente se aleja muchísimo de el contexto que nosotros podemos vivir. A su vez, estas emociones negativas tienen una clasificación. Resulta que tenemos emociones negativas sanas y emociones negativas mal sanas. Esto es un tema muy importante porque las emociones negativas sanas son importantes para poder adaptarnos, para poder generar un ambiente constructivo, aunque no lo creamos, y sobre todo las emociones negativas sanas nos ayudan a motivar el cambio, a tomar decisiones. Por otro lado, las emociones negativas mal sanas son como estar en un bucle, son intrusivas, generan o más bien provienen de distorsiones cognitivas, son desproporcionadas, persisten mucho en el tiempo, no nos permiten adaptarnos. Por ejemplo, la depresión, la ira, la vergüenza, la ansiedad. Y aquí hay algo muy importante. Generalmente nosotros podríamos tener la expectativa de llevar un proceso terapéutico, por ejemplo, y salir de una primera sesión, dejar de sentir depresión y automáticamente sentir felicidad. Y realmente nosotros en muchas ocasiones lo que tenemos que hacer es cambiar una emoción negativa mal sana por una emoción negativa sana, que promueva el cambio, que nos active. Y repito, ahora estamos tratando en una situación de cambio, de huir de una emoción que no sea placentera. Sin embargo, repito, eso no es posible y es lejano de la realidad. Es muy diferente que nosotros sintamos frustración y que digamos, me harté de esta situación, ¿verdad? Y tomar una decisión que me motive a mí a generar un cambio. A diferencia, por ejemplo, de una emoción negativa mal sana como lo es la baja tolerancia a la frustración, de decir, es que esta situación yo no la puedo soportar. Es demasiado grande. No hay nada que yo pueda hacer para cambiar esta situación. Entonces, en un proceso de cambio, nosotros vamos a estar inmersos en muchas emociones negativas y de nosotros, de nuestra interpretación, va a depender si estas emociones negativas van a ser sanas o mal sanas. Entonces, es muy importante entender que no hay emociones buenas ni malas, simplemente hay emociones que no son placenteras, pero que son necesarias. Para entender un poco más este contexto, les muestro esta imagen de este árbol que dice, sí, vivirás muchos momentos de felicidad, de crecimiento, de abundancia, pero también momentos de tristeza, de penurias, de escasez. La vida son ciclos y está bien así. Entonces, repito, ¿a quién no le gustaría verse como ese primer árbol, bien frondoso, con muchos frutos? Pero la vida son ciclos y por más que no queramos experimentar momentos de dolor, esos momentos de dolor, de incomodidad, de salir de nuestra zona de confort van a llegar. Así que es muy importante en momentos de cambio, ahora que veíamos esa palabra incertidumbre, el miedo, la ansiedad en grande, que nosotros podamos gestionarlas correctamente, entender de dónde vienen, entender cómo es que se están originando. Y es aquí precisamente donde vamos ampliando a de dónde vienen las emociones. Podríamos pensar que se genera un acontecimiento, por ejemplo, ahora que estamos hablando de temas de cambio, vamos a implementar un nuevo sistema, un proyecto que incluye un sistema tecnológico, ese es el acontecimiento. Y podríamos pensar que automáticamente esto genera una consecuencia que podría ser emocional o conductual. En algunas personas genera esa esperanza que ustedes comentaban de tener un mejor proceso, de contar con más herramientas, pero para otros es traducido en un completo temor. Mira, ¿será que van a sustituir mi puesto por una nueva herramienta tecnológica que ya no voy a ser tan importante como antes? ¿Verdad? Entonces, un acontecimiento que genera una consecuencia emocional o conductual y pensamos que esto es inmediato, que esto es directo, que a mí específicamente ese temor a este cambio me lo generó ese proyecto. Y resulta que esto es incorrecto, no pasa directo, no es que el acontecimiento automáticamente se genera una emoción. Hay alguien ahí de por medio. Precisamente para llegar a la C, primero tuvimos que haber pasado por la letra B. ¿De quién se tratará? ¿Quién será esa protagonista que está ahí de por medio y que marca muchísimo la forma en la cual nosotros estamos sintiendo alguna emoción? Un proceso de cambio, repito, puede ser para una persona y el mismo, exactamente el mismo proyecto o el mismo cambio. Para alguna persona la oportunidad que estaba esperando y para otra es, y abro comillas, lo peor que me ha pasado en la vida. ¿De qué depende el poder llegar a una emoción distinta? Bueno, pues les cuento que esa letra B son los pensamientos, las creencias.
vienen siendo esas verdades que nosotros damos por una realidad. Y esa letra B lo que significa es cómo interpreto lo que me está sucediendo, cuáles son mis creencias. Así que esto es una ley universal. Detrás de cada emoción hay un pensamiento que la está originando. Por eso es que nosotros como seres humanos, aunque estemos atravesando un mismo proceso de cambio, nos estamos sintiendo diferente. Y es porque cada uno de nosotros piensa distinto de su situación, tiene creencias, un sistema de creencias que viene siendo un salveque desde antes de que nosotros nazcamos, que empezamos ahí a adoptar. Inclusive se dice que los primeros 8 años de vida son fundamentales, son esos primeros 8 años que nos estructuran, que nos programan, y más bien el resto de nuestra vida y principalmente en la adultez nos enfocamos en cómo desestructurarnos, en cómo desprogramarnos para aprender a pensar de una manera sana. Esto viene siendo un reto muy grande porque a nosotros no nos enseñan a pensar, no nos enseñan sobre emociones 1 y 2 en la universidad, al menos que estemos estudiando psicología, pero de ahí en fuera estudiamos administración, en mi caso yo les cuento que estudié contaduría pública. Nunca, en ningún momento me hablaron de este tema tan importante de aprender a pensar correctamente. Entonces, ahora sí, entendiendo este ABC y que el pensamiento está ahí de por medio y que determina cómo nosotros nos sentimos ante una situación, les cuento lo siguiente. Ya a manera de repaso, como estamos viendo, la realidad que nosotros percibimos no es un reflejo directo de lo que está pasando alrededor. Nuestro cerebro es un órgano maravilloso, pesa más o menos 1,5 kilos, es casi el 2% de nuestro cuerpo, 70% agua, pero resulta que tiene una función muy importante y es que filtra la información que estamos recibiendo alrededor. El cerebro tiene una función muy importante que vamos a ver más adelante, es sobrevivir, y es a partir de ahí que toda la información que recibe el exterior está en busca de cómo sobrevivir a las diferentes situaciones que estamos viviendo. Entonces, toma la información y la hace consciente a su manera. La filtra a partir de cómo nos estamos sintiendo, de las experiencias pasadas, ¿verdad? Que esto marca muchísimo la manera en la que nosotros percibimos los ejercicios que hemos tenido, las soluciones intentadas, nuestras creencias, pero vemos lo que dice acá a la derecha de la diapositiva. Cuidado con lo que estamos pensando, porque nuestra mente va a terminar por asumirlo como una verdad. Entonces, resulta que en ese punto, en esa letra B que estábamos viendo anteriormente, hay ciertos pensamientos que no son tan productivos y entran también ciertas distorsiones cognitivas, que viene siendo esa voz interior que en muchas ocasiones nos juega una mala pasada. Vamos a conocer, ampliar cuáles son esas distorsiones cognitivas y esos pensamientos automáticos que cuando estamos atravesando un proceso de cambio llegan sin haber sido invitadas, llegan en automático y empiezan a generarnos muchas afectaciones. Es importante poder identificarlas, cuando un pensamiento realmente me está generando a mí una afectación y qué podemos hacer para gestionar un cambio. Veámoslo de la siguiente manera. Les contaba que el objetivo del cerebro no es ser felices, sino el poder sobrevivir. Y en esa búsqueda de la supervivencia, más del 90% de las cosas que nosotros pensamos durante el día no son positivas precisamente. Vamos de camino al trabajo y estamos pensando que nos vamos a topar con una presa, que vamos a llegar tarde, que qué pasa si el camión que viene a la par de mi carril se me atraviesa y tengo un accidente. Son tantos escenarios que se empieza a pintar el cerebro y resulta que de todos esos escenarios que son negativos, 90% nunca llegan a ocurrir. Y el tema es que nuestro cerebro no hace una diferencia entre si es algo que está ocurriendo en la vida real o es algo que únicamente me lo estoy imaginando. Al final del día llegamos y nos sentimos tan cansados, aunque físicamente estemos tal vez frente a una computadora, sentados en un escritorio o delante de un cliente, pero nos sentimos tan agotados y es por todas esas cosas que pensamos que podrían llegar a ocurrir y que en realidad nunca van a llegar a pasar. ¿Cuáles son esos pensamientos tóxicos, esa voz interior a la que hay que tenerle mucho cuidado? Podríamos pensar que son diálogos que definitivamente a nosotros no nos ayudan, que son algunas formas en las que nos contamos cómo están ocurriendo los cambios. Y algo aquí muy importante es que tenemos que aprender a diferenciarlos, a identificarlos. Lo primero que ocurre muchísimo y es cuando hablábamos de esas emociones que son más frecuentes en un proceso de cambio, era la incertidumbre. Y resulta, compañeras, compañeros, clientes que hoy nos acompañan, que la incertidumbre es el sentimiento
con el que peor nos llevamos los seres humanos. Y es a partir de ahí, ¿verdad?, que estamos ante un proceso de cambio y llegan estas 4 visitas. La primera visita, los pensamientos en los cuales nos anticipamos. El cerebro, en esa búsqueda de supervivencia, necesita tener esa sensación de que tengo todo bajo control, ¿verdad?, que todo está bajo control, de que ya sé qué es lo que va a pasar. Entonces, nos inventamos de forma anticipada una historia y nos creemos que eso es lo que va a ocurrir. Lo que pasa es que muchas veces esas historias las hacemos a través de suposiciones, a través de información que no tenemos clara y nos termina perjudicando mucho. Porque al final de cuentas, el que se preocupa, el que se estresa, antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Entonces, definitivamente los procesos, los pensamientos que vienen de anticiparnos nos generan muchísima afectación en un proceso de cambio. Y aquí la comunicación, el acceso a la información juega un papel muy importante porque la falta de comunicación, de información, da demasiado espacio para la imaginación, pero son los pensamientos que más llegan cuando estamos en un proceso de cambio por tratar de aplacar, de esconder, de mitigar esa incertidumbre. Los segundos son los pensamientos catastróficos. Ojalá, compañeros, clientes, que esos escenarios que estamos anticipando sean positivos, pero resulta que es todo lo contrario. Empezamos a anticiparnos, pero más bien dibujando pensamientos catastróficos, lo peor. Esos peores escenarios son los que estamos ahí reproduciendo una y otra vez en nuestra mente. En un tercer punto, y esos pensamientos a los cuales hay que tenerles mucho cuidado, son los pensamientos exigentes. ¿Y a qué me refiero con esto? Por supuesto que cada uno de nosotros tiene dentro de sus expectativas generar mucha calidad, mucho valor en lo que cada uno hace. Y precisamente, ¿verdad?, eso forma parte de nuestra realización profesional. Pero cuando hablamos de pensamientos exigentes, es que cambiamos una lista de deseos que nosotros tenemos y las traducimos a que son deberes, a que son obligaciones, a que son necesidades vitales para poder sobrevivir. Empezamos ahí a exigirnos, a buscar la perfección en un mundo de humanos que somos totalmente imperfectos, tratando de implementar cambios, tratando de implementar sistemas, mejoras en procesos, y en donde esos pensamientos exigentes en muchas ocasiones vienen a generarnos más bien lo contrario. Y el cuarto tipo de pensamientos a los cuales hay que tenerles mucho cuidado también es a los pensamientos victimistas. Cuando ya empezamos a pensar que los cambios están ocurriendo únicamente para perjudicarnos personalmente. Es que este cambio, este proyecto, este proceso, este nuevo sistema lo están implementando específicamente para perjudicarme a mí. Es que qué mala suerte tengo. Es que definitivamente esto es lo peor que a mí me puede estar pasando. Hace poco veía una frase, ¿verdad?, que decía cuántas veces nosotros estamos siendo preocupados o pensando en qué será lo que los demás están pensando de nosotros, y el 90% de los casos la gente ni siquiera está pensando en nosotros o más. Entonces nos ponemos ahí en el centro y pensamos que todo, absolutamente todo gira alrededor de nosotros, y es ahí donde podemos caer en un bucle de pensamientos victimistas, generando así emociones negativas malsanas que veíamos anteriormente. Estos pensamientos también vienen a dar con un tema importante que son las distorsiones cognitivas. Cuando hablamos de distorsiones cognitivas, son temas que para nosotros ya vienen siendo un filtro. Toda la información, todo el contexto que tenemos alrededor pasa por este filtro y automáticamente se generan pensamientos ligados a una emoción negativa malsana y respuestas automáticas a un proceso de cambio. Les voy a contar 6 ejemplos para que tengamos un poco de contexto y también que hagamos un esfuerzo por identificar, mira, este me ha pasado o este definitivamente no me ocurre tanto. El primero de ellos, el pensamiento polarizado. Empezamos a generar etiquetas de todo o nada, de nunca o siempre. E inclusive en nuestro discurso, al momento de que empezamos a contar qué pensamos de un cambio o de los cambios que ocurren en una organización, no es que aquí todo sale mal, es que siempre nos pasa tal cosa, es que aquí nunca nos escuchan, ¿verdad? Entonces ya utilizamos etiquetas del todo o nada, del nunca o siempre. Por otro lado, tenemos la adivinación. Veíamos anteriormente que un estilo de pensamiento, ¿verdad?, un tipo de pensamientos es esos que buscan cómo predecir el futuro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de adivinación es como si tuviésemos un superpoder de saber específicamente qué es lo que va a pasar y empezamos a construirnos una historia coherente con lo que nosotros esperamos que va a ocurrir. Y nos encanta decirle a los demás, ve, yo se los dije que con la implementación de este sistema, de este cambio, esto era lo que iba a pasar. Y precisamente por buscar esa sensación de tenerlo todo bajo control, empezamos a generar esa adivinación que casi siempre está muy desacertada.
Por otro lado, tenemos otra distorsión cognitiva que se llama el filtraje selectivo, y esto es precisamente el ver un punto negro en una sábana blanca. Tomamos actos aislados y los sobregeneralizamos. Decimos, así siempre son las cosas y lo que estamos viendo son algunos eventos aislados. Y si algo sale bien, fue por pura chiripa, como decimos, ¿verdad? Fue por pura suerte, por pura casualidad que algo salió bien, porque más bien esto siempre sale mal. Nos enfocamos únicamente en algunos eventos aislados y a partir de ahí pintamos todo ese mismo color. Otra de las distorsiones cognitivas es la catastrofización. Esto es importante porque veíamos anteriormente, ¿verdad?, que tendemos a imaginarnos siempre el peor escenario. Y aquí, cuando estamos enfrentándonos a un proceso de cambio que es difícil, que es una situación incómoda, que nos implica salir de nuestra zona segura, cambiamos la palabra incomodidad y empezamos a decir, esto es imposible o esto es insoportable. Yo no puedo con este cambio, no puedo con este nuevo rol que tengo que asumir, no puedo con este sistema. ¿Verdad? Empezamos ahí a generar el peor de los escenarios en nuestra mente. En cuanto al razonamiento emocional, esta viene siendo ese principal boicot que nosotros tenemos. Es el origen del autosabotaje más común que nosotros tenemos como seres humanos. Y resulta que a través de lo que estamos sintiendo, decimos, esta es la realidad. Si yo me siento culpable, es porque yo tengo la culpa. Si yo me siento ignorado, es porque estoy siendo ignorado. Entonces empezamos a generar, a etiquetar como real lo que nosotros estamos sintiendo. Y ojo, vean qué importante. Ese elefante al que estamos tratando ahí de esconder, que estaba ahí en la sala, que todos sabemos que ahí está, pero que nadie quiere volver a ver. Me da mi información muy importante, pero resulta, compañeros, clientes, que en muchas ocasiones la información que nos está brindando es errónea, es incorrecta y puede llevarnos a concluir un contexto que no está ocurriendo. Inclusive en muchas ocasiones, por ejemplo, resulta que estamos implementando un nuevo sistema y yo tengo mucho miedo. Entonces yo empiezo a imaginarme que las otras personas también están sintiendo miedo por la implementación de ese sistema, aunque cada uno de nosotros tiene derecho a sentir una emoción distinta. Pero yo empiezo a imaginarme que como yo estoy sintiendo miedo, es una situación peligrosa y es peligrosa también para los demás. Entonces, el razonamiento emocional definitivamente hay que tenerle mucho cuidado porque son esas voces internas también que nos están provocando emociones negativas malsanas. Y por último, tenemos el deberismo, esa búsqueda de la perfección, ¿verdad? El traducir deseos y expectativas personales en cómo tienen que ser las cosas. Es que este cambio tiene que darse de esta manera, debería darse de esta manera. La vida debe ser justa. A mí me tienen que tratar bien, ¿verdad? Son ese deberismo que nos llena de expectativas que al momento de que no se cumplen, se traducen entonces en una insatisfacción, en una resistencia al cambio. Son solamente 6 los que les estoy presentando por acá, pero nos ocurren muchísimo y son más de 6 inclusive. Entonces es muy importante el poder escucharnos realmente, qué evidencia tenemos nosotros para poder llegar a un pensamiento de este tipo que nos va a repercutir emocionalmente. ¿Qué podemos hacer con estas distorsiones cognitivas? Porque lo valioso y lo que aquí tiene esperanza es que esto se puede cambiar y que nosotros como seres humanos podemos aprender a pensar correctamente. Como vemos en esta diapositiva, se trata de cambiar nuestras creencias para así poder interpretar la realidad de una manera diferente. Inclusive, hay muchas frases que nos hablan, cuando ya yo no puedo cambiar el contexto, cuando ya yo no puedo cambiar la situación, tengo que volver a ver hacia adentro. Y es ahí donde yo, a través de un cambio en mi forma de pensar, puedo cambiar la manera en la que yo me siento. ¿Cómo es que ocurre este cambio en una forma de pensar? Y les traje un ejemplo de algo que puede ocurrir de una forma muy natural. Como veíamos anteriormente, ¿verdad? Existe un ABC en el cerebro que cada uno de nosotros tiene, un acontecimiento, un pensamiento de por medio y también una consecuencia emocional o conductual. Pero lo que ocurre es que esta primera letra B llega de manera irracional con estas distorsiones cognitivas que veíamos anteriormente. Ese pensamiento automático, el que llega de primero, de segundo, de tercero, no es precisamente un pensamiento racional. El que llega en automático es irracional. Una persona que tiene la oportunidad de mejorar su inteligencia emocional, ¿verdad? Que tiene ese músculo ahí todavía muy flaquillo, llega hasta la letra C, mientras que una persona que está construyendo, que está madurando su inteligencia emocional, puede llegar a la letra F. La letra C
ya la conocemos hasta este momento, pero ¿de qué se tratan las otras letras? Cuando ya nosotros empezamos a tener un pensamiento automático y nos genera una emoción negativa, por lo general malsana, tenemos que empezar a debatir. ¿Realmente yo tengo las evidencias de que esto es como yo lo estoy pensando? ¿Qué información tengo? ¿Será que me estoy guiando solamente por lo que me están contando los demás, por experiencias pasadas? Y es aquí donde tenemos que darnos a la tarea de reestructurar ese pensamiento que tenemos acá en la letra B, y se trata de cambiarlo por un pensamiento que realmente nos sirva a nosotros para adaptarnos, para mejorar la forma en la que estamos haciéndole frente a las situaciones de cambio. Y es ahí donde un pensamiento B se me traduce a mí en un pensamiento E, que es una creencia racional, ya que yo sí tengo evidencia, ya tengo un mejor entendimiento de las cosas y esto me genera a mí un nuevo efecto. Puede verse muy teórico, así que quiero compartirles un ejemplo muy sencillo para que veamos cómo puede darse esto de sustituir un pensamiento irracional por otro más adaptativo. Hay un elemento activante. Resulta que estamos en la oficina, el jefe entró, nos pasó a la pura par y no nos saludó. En automático, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pensamos, mira, no me quiso saludar. ¿Quién sabe qué fue lo que yo hice mal? O volvemos a ver hacia los de a la par, ¿quién sabe cuál de estos le contó algo y ahora viene enojado conmigo? Pero ¿será que me van a echar? ¿Será que tiene algo que decirme y está molesto o está molesta? Automáticamente ahora empezamos a pintarnos los peores escenarios. Entonces, esto nos genera, por supuesto, una consecuencia. Nos enojamos, nos sentimos ignorados, nos sentimos desvalorizados. Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Tenemos que aterrizar y empezar a debatir, a reestructurar ese pensamiento. ¿Realmente será que mi jefe me quiso ignorar? ¿O será que él está teniendo un mal día? ¿Será que de pronto tal vez sí está enojado conmigo y es que no sabe cómo decirme las cosas? Empezamos ahí a buscar cómo estructuramos una forma de pensar a través del debate de si lo que yo estoy pensando realmente está siendo correcto. Y ahí lo traducimos a una creencia distinta que nos permita a nosotros adaptarnos. Mira, posiblemente mi jefe entró a la oficina, no notó que yo estaba, y esto genera más bien en nosotros una sensación de alivio. Esto significa entonces que yo nunca tengo que pensar en mal, que nunca tengo que pensar que realmente mi jefe me quiso ignorar, porque podrá ocurrir, ¿verdad? Que realmente esté atravesando un mal momento, que me vio, no me quería saludar. Pero aquí lo importante, compañeros y clientes, es no podemos estar en piloto automático imaginándonos siempre el peor de los escenarios, cuando, como veíamos anteriormente, en el 90% de los escenarios nunca ocurren. Y es a partir de ahí que a través de esta reestructuración llegamos a tener una creencia racional y emociones que nos permitan a nosotros poder adaptarnos. Aquí estamos viendo en una diapositiva lo que para una persona conlleva todo un proceso terapéutico. Y esto es un tema de mucho tiempo, de intentarlo una y otra vez, hasta que llegue el momento en el que ya fortalezcamos esa inteligencia emocional para pensar de una manera más sana, más adaptativa. Algo importante por acá. Veíamos al puro principio cuando yo les pedía que me contaran qué se les viene a ustedes a la mente cuando hablábamos de inteligencia emocional y se repetía mucho la palabra control, pero ¿qué es lo que yo puedo controlar? Realmente una persona puede controlar sus emociones y aquí es donde tenemos que comprender que no se trata de controlar la emoción o controlar lo que yo estoy sintiendo, sino más bien controlar lo que yo hago con lo que yo estoy sintiendo. Es eso lo que marca la diferencia de una persona que tiene su inteligencia emocional desarrollada. Tengo el derecho de sentir absolutamente cualquier emoción, cualquiera la puedo sentir, pero lo que no tengo derecho es que como me estoy sintiendo enojado, entonces voy a ir a pegarle 4 gritos a una persona. Tengo el derecho de poder sentirme triste, pero eso no significa entonces que a través de mi tristeza yo justifique mi comportamiento. Esto es muy importante entender porque hay muchas personas que tal vez son motivadores, que tienen tal vez otras filosofías, que tratan de inculcar a las personas que siempre tienen que sentirse bien, que tengo que pararme frente al espejo y decirme que yo estoy feliz, que soy una persona feliz, pero realmente tengo el derecho de sentirme mal. Cuando nosotros empezamos a esconder esas emociones negativas, esas emociones desagradables, empezamos más bien a ignorar a ese elefante que va a volver a la vuelta a la esquina y mucho más grande. Entonces, aquí es importante entender que no se trata de controlar lo que yo estoy sintiendo. Lo que yo tengo que enfocarme es cómo yo controlo lo que yo hago con eso que estoy sintiendo.
Hay una frase por acá de William James que también les quiero compartir, que dice que el gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden cambiar sus vidas al cambiar sus actitudes mentales. Si es difícil generar un cambio en la forma de pensar de una sola persona, ahora imaginen de una organización que está atravesando un proceso de transformación con múltiples cambios. Y es a partir de ahí que debemos entender que el cambio ocurre una persona a la vez. Y viéndolo de esta manera, cambiamos nuestra actitud, cambiamos nuestra forma de pensar y es ahí donde estamos muchísimo más abiertos para poder adaptarnos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Qué ocurre en un proceso de cambio? Acá estamos viendo cómo pasamos de una máquina de escribir a una computadora y en conversaciones que he tenido con compañeros que tienen gran trayectoria acá en el banco nos cuentan lo que para ellos significó este cambio, la frustración. Muchos inclusive renunciaron porque decían, yo no puedo con un teclado, no puedo con un mouse, no entiendo, no me siento hábil, no me siento capaz. Personas que lloraban, que estaban totalmente descompensadas porque este cambio se dio. Hoy estamos 24 o 25 años después de que esto empezara a ocurrir en algunas organizaciones con la llegada del Internet y sigue siendo exactamente el mismo temor. Y esto, compañeros, clientes, es algo que es completamente natural. Resulta que aunque nuestro cerebro tiene años de existir, no evoluciona a la velocidad a la que se requiere. Y seguimos pensando y sintiéndonos como esos cazadores que tenían un león atrás. Entonces ya no es un león lo que me persigue a mí, y ahora resulta que es la transformación digital. Ya resulta, ¿verdad?, que llegan los nuevos sistemas, llegan nuevos procesos, llegan nuevos roles, llegan nuevas profesiones, y ahora soy yo el que se está sintiendo de esta manera, como en generaciones atrás se sentían personas que estaban haciendo este cambio, que para hoy nos resulta muy sencillo, pero que para ellos en ese momento era lo peor que les podía estar pasando. Hay tres cosas que nosotros tenemos que hacer con nuestra inteligencia emocional al momento de enfrentar un proceso de cambio. Lo primero es nuestra capacidad de afrontamiento. Es imposible que un cambio no signifique estrés. Sería de mi parte irresponsable decirles que cuando estamos saliendo de nuestra zona de confort no nos vamos a estresar, que cuando tenemos una meta no vamos a sentir ese nivel de estrés. Y es a partir de ahí que lo primero es poder afrontar esas estrategias, esos mecanismos que nosotros tenemos para poder manejar el estrés y las situaciones difíciles. Y hay muchas maneras de poder afrontar el estrés. Algunas son sanas, otras no son sanas. Si yo me siento sumamente estresado, yo puedo venir y comerme una bolsa entera de chocolates o puedo ir y tomarme una botella de vino entera todas las noches para poder afrontar este nivel de estrés. Pero aquí lo importante es cómo yo busco mecanismos, herramientas para poder afrontar el estrés de una manera sana. Ya casi vamos a llegar a esta etapa para ver qué podemos hacer para afrontarlo. Por otro lado, un segundo punto que tenemos con un proceso de cambio es la aceptación. Y esto es muy importante porque el origen de todo el sufrimiento es la resistencia al cambio. Es el apegarnos a una situación anterior, es el querer que mi máquina de escribir no me la quiten. Y aquí lo importante con la aceptación es que aceptar no significa aguantar, no significa resignarse, no significa ignorar. Significa admitir que la situación ya cambió, que no hay nada que yo pueda hacer para que el mundo se detenga y que no se generen los cambios. Realmente, entre más rápido llegue a nosotros la aceptación, menos va a ser la ruta de sufrimiento que vamos a atravesar al momento de vivir por un nuevo proceso de cambio. La aceptación nos ayuda a nosotros a poder optimizar ese malestar natural que siempre va a ocurrir cuando las cosas están cambiando. Recordemos que tenemos un cerebro al que le encanta la rutina, el que está buscando siempre cómo sobrevivir y que por supuesto llevarlo a la aceptación sigue siendo un reto. Un tercer tema es la adaptación, cómo nosotros ajustamos nuestro pensamiento y a partir de ahí las emociones y el comportamiento que estamos teniendo para poder enfrentarnos a un proceso de cambio. Todas las desadaptaciones que nosotros tenemos como seres humanos, y aquí está haciendo una recapitulación, provienen de una manera no sana de pensar, de pensamientos automáticos, intrusivos, que dan vueltas y vueltas en nuestra cabeza una y otra vez. Vemos por acá, les comparto este par de frases. La primera dice que ocultar o intentar reprimir la ansiedad produce de hecho más ansiedad. Oponer resistencia, intentar no transitar por el dolor o evitar el miedo hace que no lo aceptemos y que por lo tanto no podamos gestionarlo. No podemos seguir ocultando ese gran elefante que está ahí presente en nuestra oficina, en nuestro equipo de trabajo, sino que más bien es aceptándolo
y adaptándonos que vamos a poder atravesar esa curva del cambio de una manera exitosa. Al principio, generamos una nube de palabras de cuáles eran algunas de las emociones más recurrentes en un proceso de cambio, y la más grande que ustedes veían ahí en pantalla era la incertidumbre. Muchísimas emociones. Para algunas personas, un proceso de cambio puede significar apatía, puede significar tristeza, puede significar enojo. Cada uno de nosotros tiene el derecho de transitar por ese cambio de distintas maneras. En este momento yo quisiera hacer un doble clic sobre 3 principales emociones que son las más recurrentes durante un proceso de cambio, y son las siguientes. La primera es el estrés. Veíamos anteriormente que es imposible que nosotros no tengamos estrés ante un proceso de cambio. La segunda, la ansiedad, totalmente de la mano con la incertidumbre. Y por último, tenemos también pensamientos sumamente depresivos, la tristeza, que nos genera a nosotros el dejar un equipo de trabajo, el dejar un puesto que ya tenía totalmente dominado y que repercute también de una manera no sana en cómo nosotros nos adaptamos a los diferentes cambios. Todo esto viene teniendo un origen en el miedo al sufrimiento, en el miedo a no tener las habilidades necesarias, los conocimientos suficientes para poder afrontar un proceso de cambio, pero sobre todo en que la realidad no sea acorde a mis expectativas. Y es a partir de ahí donde estas emociones empiezan a tener una fiesta. Y ahorita les hablo primero del estrés. El estrés proviene del inglés y lo que significa es estar en un ambiente de presión o sentirnos tensos. ¿A partir de qué? De este segundo punto. El estrés se origina cuando realmente la demanda viene siendo más grande que la oferta. Necesito más tiempo del que tengo. Necesito más conocimiento del que tengo en este momento. Entonces, al no sentir o al no tener los recursos suficientes o necesarios, pues evidentemente sube el nivel de estrés. Como hablábamos anteriormente, los cambios por naturaleza son activadores del estrés. No hay manera, compañeros, clientes, de que nosotros enfrentemos un proceso de cambio sin habernos estresado. No hay manera. A un cerebro sano le va a generar estrés afrontar un proceso de cambio. Cuando nosotros nos estresamos, aumenta en nuestro cuerpo el nivel de cortisol, que son las hormonas, ¿verdad? Del estrés. Así son conocidas. Pequeñas dosis son más que necesarias. Si nosotros no tuviésemos cortisol, no nos levantamos de la cama. Entonces es muy importante entender que el estrés es necesario. Sin embargo, a partir de la cantidad del cortisol, del estrés, de qué tan presente lo tengo yo en mi día a día, se genera o el eustrés, que es este que tenemos por acá, o el distrés. El eustrés nos ayuda a nosotros a activarnos, a ponernos en marcha, a tener un mejor desempeño. ¿Quién de ustedes no ha tenido un excelente desempeño bajo un momento de estrés? ¿Verdad? Tenemos poco tiempo para entregar un informe y usted dice, mira, hice en 2 horas lo que nunca hubiese hecho, ¿verdad? Tal vez en una semana, por ese nivel de estrés que genera precisamente ese nivel de desempeño superior. Pero llega un momento en el que ya el cortisol se pasa el límite y surge el distrés. Ya es algo que se vuelve sumamente crónico, genera un efecto inflamatorio en nuestro cuerpo y activa también un montón de enfermedades crónicas. Entonces, el estrés es necesario, es natural, y lo que hay que tener también mucho cuidado es cómo nosotros lo estamos gestionando. Hablamos también de la ansiedad o la incertidumbre. Veíamos al principio de la presentación que es una emoción secundaria, que es aprendida, proviene de un miedo irracional a cosas que puedan ocurrir en el futuro. Algo importante también con respecto a la ansiedad o la incertidumbre es que los efectos de estar pensando en negativo inclusive pueden ser más perjudiciales, más peligrosos a que realmente lleguen a ocurrir. O sea, nos desgastan tanto y son mucho más peligrosos que lo que de verdad pueden llegar a ser. Algo muy importante es que viene siendo una respuesta a experiencias que nosotros hemos tenido en el pasado, y es a partir de nuestra mente que nosotros o generamos, es decir, o creamos o mantenemos la ansiedad. No es algo que esté pasando alrededor lo que me genera a mí la ansiedad, es lo que está pasando dentro. Y aquí quisiera tomarme un minuto para hablar de este punto 5, que tal vez es uno de los más importantes. Nosotros como seres humanos, compañeros, clientes, tenemos habilidad de luz o habilidad de sombra. La ansiedad, por lo general, la etiquetamos como algo sumamente negativo, pero resulta que las personas que tienen ansiedad, aparte que son muy autoexigentes, son perfeccionistas y resulta que son sumamente productivas en el trabajo, muy responsables, se presionan mucho por quererlo hacer todo bien. Entonces, es una característica que tengo en este momento. Tengo rasgos ansiosos y sí, por un lado tengo malestar, me genera
¿verdad? Ciertas sensaciones que no me hacen sentir bien, pero por otro lado, resulta que me hacen a mí ser muy responsable en mi trabajo. No se me va un entregable en una fecha que no sea la que yo haya tenido que entregarlo. Entonces, esto es importante porque no podemos etiquetar la ansiedad definitivamente como algo malo. Algo aquí importante que es natural, hay un límite, ¿verdad? En el que nosotros, como veíamos anteriormente, en el que me genera a mí el estar en alerta, el poner atención a lo que está ocurriendo a mi alrededor, pero llega un momento en el que ya esto a mí no me permite adaptarme, ya no me permite a mí disfrutar de mi día a día, disfrutar de mi trabajo, disfrutar de mi rol, y es donde ya esa habilidad que en muchos casos es luz, que me hace ser muy productivo, ya pasa a ser una sombra, pero no podemos etiquetar algo solamente como algo bueno o como algo malo. Y parte de lo que hablábamos, ¿verdad? No llega la ansiedad por lo que nos está pasando alrededor, sino más bien por cómo nosotros estamos interpretando lo que nos está ocurriendo. Hay diferencias muy importantes entre el estrés y la ansiedad. El estrés lo generan los factores externos. Tengo una meta muy retadora. Eso me genera mi estrés. A diferencia de factores internos, como por ejemplo el pensar, bueno, es que ¿qué pasa si yo no llego a la meta? Es que estas van a ser todas las consecuencias si yo no llego a esa meta. Estoy pensando a futuro, me estoy preocupando a futuro por un tema que está pasando en mi cabeza. Entonces viene siendo una diferencia entre el estrés y la ansiedad. El estrés tiene un origen externo, hay algo afuera que está ocurriendo, mientras que la ansiedad la está generando mi forma de pensar. En cuanto a las sensaciones, el estrés, ustedes saben que se traduce en una sensación de preocupación, nerviosismo, sentirme frustrado, en algunos casos me siento irritable, en algunas ocasiones puede llevarnos a la tristeza, mientras que la ansiedad ya se traduce en un miedo, en una sensación de peligro, ¿verdad? Una persona que está teniendo una ansiedad muy fuerte dice es que siento que algo malo va a pasar y en muchos casos no sabemos específicamente qué. En cuanto al momento, vemos que el estrés se trata de un presente que se hace tan largo. Cuando estamos muy estresados por una situación, el momento presente se nos hace muy, muy, muy largo. Mientras que la ansiedad está ocurriendo en un futuro anticipado. Empiezo a dibujar un montón de escenarios de cosas que podrían llegar o no a ocurrir. Y algo importante también es la duración. El estrés desaparece cuando ese evento externo desaparece. Si es un proyecto que tiene una temporalidad, se acaba el proyecto, se acabó mi estrés relacionado a ese proyecto. Mientras que en el caso de la ansiedad puede llegar y durar mucho tiempo. E inclusive en muchas ocasiones no hay un estímulo directo en el que una persona que esté sintiendo ansiedad diga, mira, es por esta y esta razón. En muchos casos no identifica cuál es el origen que está trayéndonos esa ansiedad. Entonces es importante el poder diferenciar de cuando estamos enfrentándonos a lo que es el estrés o cuando la ansiedad. Otro tema que veíamos era la depresión. La depresión ya es un trastorno, es una enfermedad, ¿verdad? Así como nosotros podemos tener un virus, tener una gripe, también le puede ocurrir a nuestra mente. Y en la depresión, en muchos casos, la depresión viene de una ansiedad que se ha mantenido durante mucho tiempo. Entonces ya no es solamente una preocupación futura, ¿verdad? Por algo que pueda o no llegar a ocurrir, sino que ya con el tiempo, esa ansiedad crónica llega a convertirse también en una depresión. Una persona que está atravesando esto puede tener una indefensión aprendida y esto se traduce en un proceso de cambio en sentir, ya no hay nada de lo que yo pueda hacer que pueda cambiar la situación. ¿Y esto por qué? Porque puede ser una persona que 10, 15, 20 años atrás estuvo dando lo mejor de sí misma en un proceso de cambio, en un proyecto. En ese momento tuvo intentos fallidos, tuvo soluciones y dice, no, ya realmente yo pienso que ya yo no soy suficiente, que yo no lo voy a lograr, entonces tiene esta indefensión aprendida. Apunta mucho hacia la desesperanza. Hay una retirada de las emociones cuando una persona tiene o está atravesando un proceso de depresión por un cambio. También necesita su cuerpo reservar energía, entonces la vemos sumamente apagada. La persona se retira de su entorno. Ya no quiero participar en algunas reuniones, en algunas actividades sociales, me limito. Por otro lado, algo que ocurre muchísimo con la depresión, ¿verdad? Es que yo me enfoco solamente en lo negativo y por otro lado ignoro o minimizo las cosas buenas que pueden estar ocurriendo. Los errores o los fallos se atribuyen siempre como algo propio y por otro lado también las valoraciones son sumamente negativas y son globales, son inflexibles. Entonces, parte de poder identificar, mira, cuál es la emoción que yo estoy sintiendo con este cambio que está atravesando mi organización, que está atravesando la compañía
y preguntarme qué es lo que yo estoy pensando que está detrás de esta emoción para poder a partir de ahí gestionarlo correctamente. Daniel Goleman nos dice que nuestro enfoque determina nuestra realidad y además que entre un 30 y un 50% de las horas en las cuales nosotros estamos despiertos, estamos pensando en lo que no estamos haciendo. Me estoy bañando y estoy pensando en qué desayunar. Estoy desayunando y estoy pensando en que tengo que salir ya de la casa. Estoy en la presa y estoy pensando en todo lo que tengo que hacer durante el día. Entonces vean ustedes todo el desgaste que esto termina traduciéndose al final del día. Entre un 30 y un 50% no estamos enfocados en el momento presente. Y esto viene siendo lo que más nos pasa la factura cuando estamos atravesando un proceso de cambio. No estamos viviendo un día a la vez y pensamos que tenemos un futuro asegurado cuando realmente lo único que tenemos es nuestro presente. Hay un mantra que yo quiero compartirles y es la frase, esto también pasará. Yo quisiera prometerles que nosotros no nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles, a situaciones que nos van a incomodar, a situaciones que nos van a sacar de nuestra zona de confort. Pero tal y como vemos en este árbol, hay momentos de mucho crecimiento, momentos de felicidad, pero también atravesar un proceso de cambio significa que me voy a quedar sin hojas, eh, me voy a tener que enfrentar a una situación muy temida, pero que al final de cuentas, como vemos al principio, la vida son ciclos. Nosotros no podemos pintar la vida a partir de un momento difícil. No podemos pintar un día entero a partir de un minuto, de 5 minutos que hayamos tenido difícil. Es decir, así estuvo mi día, así estuvo mi semana, así estuvo mi vida, a partir de un ciclo, como podemos ver en pantalla. Y es generar ese mantra de que esta situación también va a pasar. En estos minutos que quedan, yo quisiera compartirles algunas recomendaciones muy importantes de cómo podemos precisamente gestionar nuestra inteligencia emocional para atravesar de una mejor manera un proceso de cambio. Lo primero es cuidar nuestros hábitos y la higiene del sueño. Resulta que cuando nosotros dormimos, nuestro cuerpo se desinflama, se regeneran nuestras neuronas y es a partir de ahí que estaremos en capacidad de despertarnos mejor al día siguiente. Entonces, es muy importante que podamos tener el cuidado de cuántas horas estamos nosotros durmiendo. Un segundo punto que ahorita vamos a ver cuál es la forma correcta de respirar es que podamos aprender sobre técnicas de relajación sanas y sobre todo a poder respirar correctamente. Pareciera mentira, pero a veces respiramos mejor cuando estamos dormidos que despiertos. Ya vamos a entrarnos un poquito en la forma correcta de respirar. Tenemos que mejorar nuestro diálogo interno. Esto es importante porque los cambios son inevitables. No hay nada que nosotros podamos hacer para evitar que los cambios se den. Lo que sí podemos es tomar responsabilidad propia, el autocuidado por una forma sana de poder pensar. Es importante realizar ejercicio, no precisamente tiene que ser entrar a un gimnasio e ir todos los días de la semana, pero sí, el estrés genera ese cortisol y ese cortisol prepara el cuerpo para correr, para huir de ese león que nos venía persiguiendo antes, hace miles de años, pero hoy resulta que no estoy corriendo, sigo aquí sentado frente a mi computadora. Entonces, es muy importante el poder movernos, el poder generar esa actividad física que nos permita dejar ese sobrante de cortisol que tenemos, cuestionarnos la veracidad de nuestras creencias, tener ese debate socrático. Yo les contaba a ustedes que, bueno, estudié contaduría pública, quería ser auditor y ahora estudio psicología y pensaba que no tenía nada que ver. Realmente yo pienso que hay una relación sumamente cercana y es que tenemos que ser auditores de nuestras propias emociones. Ya no se trata de aplicar esa auditoría a un proceso, sino a mi mente, si realmente tengo las evidencias suficientes para pensar de la manera correcta, si estoy siendo inflexible, si me estoy adaptando a los cambios. Por otro lado, compañeros, clientes, es importante que podamos cuidar las relaciones sociales. ¿A quién estoy escuchando? Porque una persona negativa genera negativismo en los demás. Entonces sí, cuidar con quién me estoy relacionando, a quién estoy prestando atención. Otras recomendaciones. No podemos luchar contra lo que de verdad está ocurriendo, porque al final de cuentas esto termina siendo agotador y no funciona. Por otro lado, veíamos anteriormente ese árbol que pasaba por diferentes etapas y hay muchas cosas que se nos pueden tambalear en la vida, pero lo que nunca nos puede tambalear es que no tengamos un propósito de vida claro. Y es a partir de ahí que tenemos que cambiar muchos porqués. Es que por qué a mí me pasa esto, es que por qué precisamente cuando me adapto a un equipo de trabajo, cuando me adapto a un nuevo puesto de trabajo, llegan los cambios. Si no, ven a preguntarnos el para qué. ¿Qué necesito yo aprender? ¿Qué tiene la vida para mí
en este proceso de cambio. Y esta recomendación que sigue es centrarnos en lo que realmente sí depende de nosotros. Queremos controlar tanto nuestras emociones que dejamos de vista que lo que podemos controlar es lo que hacemos nosotros con lo que estamos sintiendo. Queremos controlar lo que piensan los demás de nosotros. Queremos controlar la manera en la que se dan los cambios en las organizaciones, las decisiones que se toman, cuando realmente lo que nosotros podemos y tenemos fijo es la manera, la actitud que nosotros enfrentamos el día a día. Otra recomendación, cuidado con lo que comemos. Resulta que el 90% de la serotonina está ahí, en esa operación que tienen nuestros intestinos. Los grandes consumos de azúcar, de cafeína, pueden generar muchísima mayor cantidad de ansiedad, así que es importante poder tener una dieta balanceada que nos permita a nosotros poder gestionar mejor nuestras emociones. Hay personas que cambiando su dieta mejoran muchísimo también la forma en la que se enfrentan emocionalmente a su día a día. Así que es importante en ese autoconocimiento, bueno, qué alimentos me generan a mí inflamación, me generan malestar, porque esto va a repercutir también en cómo en nuestros intestinos se absorbe esa serotonina, que viene siendo esa hormona que nos permite a nosotros percibir y disfrutar mejor de la felicidad. Y la última recomendación que yo quisiera hacerles a ustedes es aprender a respirar correctamente. Nuestra mente controla nuestro cuerpo, pero la mente la controla la respiración. Si nosotros no respiramos correctamente, vamos a estar mareados, vamos a tener dolor de cabeza, vamos a tener un montón de padecimientos. ¿A partir de qué? De no respirar correctamente. Cuando nosotros respiramos correctamente, yo le digo a mi mente, no me está persiguiendo un león. Estoy compartiendo con compañeros, con clientes, una conferencia, pero no me está persiguiendo un león. Estoy frente a un cliente que está muy tenso, pero no me está persiguiendo un león. Tengo metas muy retadores. Están cambiando los sistemas, están cambiando mi rol. Necesito ahora enfocarme a vender, pero no me está persiguiendo un león. La manera correcta de respirar, cuando nosotros inhalamos, lo hacemos en 4 segundos. Mantenemos la respiración 4 segundos y exhalamos en 4 segundos. Son en 4 tiempos. Algo muy importante también de respirar correctamente es que se nos tiene que inflar el abdomen, no se tiene que inflar el pecho. Si usted está sentado o sentada y respira y ve que lo que se está inflando su pecho, está respirando de forma incorrecta. Lo correcto es que pueda inflarse el abdomen y que esto nos permita a nosotros regularnos emocionalmente. Compañeros, clientes, la respiración nos ayuda a nosotros a regularnos emocionalmente, a hacer pausas, a quedarnos en silencio cuando tenemos que guardar silencio y por el contrario, a tomar decisiones correctas cuando debemos hacerlo. Ya para ir finalizando y poder tener un espacio para algunas preguntas, para comentarios, cierro con esta frase y dice que los barcos no se hunden por el agua que los rodea, se hunden por el agua que entra en ellos. No permitas que lo que suceda a tu alrededor se meta dentro de ti y te hunda. Los cambios son inevitables, pero nosotros como seres humanos estamos en la capacidad de gestionarnos emocionalmente de la forma correcta para que transitar a partir del cambio sea para surgir y no para sufrir, y que más bien el principal recurso que nosotros tengamos sea la resiliencia y no la resistencia. Así que estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por haberme acompañado en esta charla tan importante sobre cómo gestionarnos emocionalmente y quedo más bien atento si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario. Estoy aquí para servirles. Muchísimas gracias, Julio, por toda esta charla que nos has dado. Y creo que preguntas no hay, más que preguntas son, las personas están demasiado agradecidas. No me puedo detener a leer todos los agradecimientos, creo que Julito los está viendo. Voy a revisar nada más un momento la opción del PR para ver si hay alguna consulta. Sí, creo que no por no, acá, por el revisé, momento ¿no? no. Ok, voy a aprovechar para compartirles a través del chat un link para que nos puedan ayudar con la evaluación. Eso nos permite mejorar año con año lo que es la TecnoWeek y ahí nos pueden colaborar completándola. Excelente, Julio. Pues sí, Julito, todos son agradecimientos, más bien se le agradece mucho este tema tan maravilloso que siempre es tan bueno la parte de gestión. Compañeros, muchísimas gracias a Julio, al compañero Jeffrey y a ustedes por estar conectados.
Te doy el pase, Jeffrey, para que puedas despedirte y al final, Julio. Gracias, Kendall. Sí, muchísimas gracias a los compañeros y a los clientes que se conectaron y estuvieron con nosotros y invitados, ¿verdad? A que sigan en las charlas que tenemos durante la semana de la TecnoWeek. Les doy la palabra a Julio para que se pueda despedir. Muchísimas gracias, Jeffrey, Kendall, también compañeros, clientes, por estar este rato y aprender de un tema tan importante. La vida nos lleva a nosotros ante el reto de ser resilientes, de reinventarnos una y otra vez, pero el ser humano está en esa capacidad. Es importante el creérnosla. Hay muchos casos, muchos cambios, compañeros, en los que la psicología no es suficiente y también es importante esa conexión espiritual que tenga cada uno, ¿verdad? Cómo puede proyectarse. Porque sí, repito, hay cambios que son durísimos y donde no hay palabras para poder darle tranquilidad a una persona, pero sí es importante ver el tener también esa vida espiritual activa y esa fe de que el cambio nos va a llevar a algo mejor, ¿verdad? Pero sí sobre todo con la esperanza de que cada uno de nosotros tiene la capacidad para poder afrontarlo. Ya lo hemos hecho muchas veces, ¿verdad? En nuestra vida personal también afrontamos muchísimos cambios, así que esta no será la excepción de poder afrontar una transformación tan importante como la que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias, Julio. Bueno, que pasen buenas tardes. Buenas Gracias. tardes, muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.